Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Scofame la oportunidad que me brinda hoy de estar con ustedes, a Dios la oportunidad que me da de estar en este recinto y a ustedes su presencia para compartir sus intereses conmigo hoy. La conexión con el paciente, esto sí nos funciona. ¿Y dónde? Sí, pasamos desde acá. ¿Será que lo acercamos un poquito más para no estarlo molestando? Sí, porque se supone que... Bueno. Trataré entonces de ajustarme en estos 15 minutos, corto tiempo para hablar de esto, pero me surge la conexión con el paciente en el siglo XXI a raíz de una serie de preguntas que nos hacemos cuando integramos el comité curricular. Sé que algunos lo han hecho, como coordinadora de medicina interna lo hice durante 5 años y como directora de la especialización de medicina interna durante 7 años. Preguntas muy interesantes que nos hacemos como esta. ¿Qué saberes, además de los actuales en nuestro programa de medicina, se requieren para lograr la formación integral del médico en el siglo XXI? Entre un sinnúmero de preguntas, a mí me surgían otras que me generaban mucho ruido. ¿Para qué hacer un plan de estudios? Yo quisiera tenerles hoy unos ingredientes para una receta ideal, pero no la tengo. Mañana en mi otra ponencia probablemente tenga una receta muy importante para ustedes, porque me surge una pregunta que me genera mucho más peso académico y es esta. ¿Será que estamos formando técnicos en medicina? Mis compañeros de universidad me han escuchado ese término por muchísimo tiempo y lo que yo veo... No, okay. Sí, yo lo sigo pasando de acá. Yo lo sigo pasando de acá, no hay problema. Lo que yo veo es que nuestros estudiantes ingresan al programa con mucha pasión y con mucho amor para formarse como médicos, pero pronto se decepcionan. ¿Por qué se decepcionan? Porque reciben unos modelos para construir ese conocimiento que de pronto ellos no lo esperaban. Terminan resignándose en este modelo transmisionista del conocimiento y lo que yo veo es que pareciera que hubiera un contrato pedagógico virtual. El maestro se hace el que enseña y el profesor simula que aprende. Bueno, lo que yo veo también es un profesional que se acuesta médico y se levanta paciente, como profesor, perdón. Se acuesta como médico y se levanta como docente. Es otra de las frases que me escuchan mucho mis compañeros. No voy a esbozar acá por qué razones, pero lo cierto es que los profesionales tenemos competencias muy buenas para poder promover la salud, prevenir la enfermedad, para curar y rehabilitar, pero tal vez no tengamos esas herramientas necesarias para poder moldear ese diamante que nos llega. De manera que coartamos su capacidad de argumentar, su capacidad de pensar, los examinamos con un modelo, con un método que da cuenta solo de su capacidad memorística y ellos quedan totalmente decepcionados y no los dejamos actuar en contexto. De manera que cuando empecé a analizar esta situación, cuando ya estaba recuperando mi esperanza, pensé que si de pronto los modelos pedagógicos de los programas de medicina que delinean el plan curricular estaban influyendo en esta situación. En una investigación que realicé recientemente, caractericé los modelos pedagógicos de los docentes de ciencias clínicas de nuestro programa de medicina. Yo hice referencia a 4 modelos pedagógicos, al tradicional, al tecnológico, al social y a uno emergente que es el problematizador, del cual hemos escuchado mucho, pero usamos muy poco, en palabras del doctor Francisco Borges y Elio Fabio Gutiérrez, quienes hicieron el estudio grande sobre los modelos pedagógicos en los programas de medicina. Ellos dicen que la mayoría de los programas utilizan una combinación de modelos, pero que es probable que privilegien un modelo más que otro. De manera pues que mi estudio arrojó como resultado el que la mayoría de los docentes utilizan el modelo tecnológico, seguido del modelo tradicional. Que esto sea pertinente o no será motivo de una ponencia que voy a hacer la próxima semana en el 7º Eduloquio de Educación. En cuanto a los estudiantes,
yo escucho con mucha frecuencia en las salas de profesores la necesidad de fortalecer competencias en cuanto a su capacidad de realizar la historia clínica, a su enfoque diagnóstico, a su enfoque terapéutico, a su capacidad de razonamiento clínico. De manera que la formación del médico tiene, además de la adquisición de bases sólidas teóricas, pues la aplicación de las mismas en un laboratorio, en una comunidad o en una práctica clínica, entendiéndose la práctica clínica como el contacto del estudiante con el paciente. Esa es la práctica clínica, el contacto del estudiante con su paciente apoyado en las herramientas que la tecnología nos ofrece día a día. De manera que con todas estas confusiones para mí, muchas cosas que tengo en mi cabeza, he pensado que hay un camino por recuperar. Y ese camino es la práctica clínica conectada, obviamente, como sus dos palabras lo dicen, conectada con el paciente. En esta práctica clínica, si nosotros la utilizamos como herramienta, es posible que el no utilizarla como lo estamos haciendo hasta ahora, logre incrementar la deshumanización de la medicina. Todos la estamos viviendo, eso tiene una razón de ser de mucho peso, tiene muchísimos factores, pero para mí el factor clave es la ausencia de conexión con el paciente. Si utilizamos esta herramienta, probablemente hacemos que el médico tenga más interés por su entorno social también. De esa manera pienso que habrá necesidad entonces de fortalecer habilidades comunicativas con el estudiante, para que él se aproxime al paciente y pueda conectarse de manera asertiva con él, pueda lograr esta práctica clínica tan necesaria para nosotros. Entre tanto, me he preguntado también, ¿cómo atenuar este modelo tradicional? ¿Cómo salir de estas explicaciones monótonas, de esa magistralidad, de la modorra, del silencio, de la autoridad que todos vivimos en un aula de clase? ¿Cómo lograr que el aula sea un espacio donde el estudiante de manera activa y alegre pueda argumentar, pueda analizar, pueda inducir, pueda innovar, pueda inventar, pueda crear, pueda deducir? ¿Cómo lograr eso? Posible en nuestros escenarios de práctica. Yo llamo recintos académicos, sean aulas, sea el pasillo del hospital, sea en la estancia hospitalaria donde estamos conectados con nuestro paciente. Entonces, he pensado que el plan curricular debe ser un plan curricular donde nosotros hagamos una reducción de contenidos. Yo no estoy de acuerdo con que estemos incrementando y visibilizando un montón de contenidos en aras de poder no a evaluar, sino calificar, que porque hay que hacer visibles estas situaciones. Yo no pienso que educar sea agotar un tema. Educar no es agotar un tema. Y qué bueno no hablar de contenidos, porque es que necesitamos no hablar de contenedores. Nosotros tenemos estudiantes en formación y de esta manera nosotros vamos a permitir que ellos logren una reflexión. ¿Al lado de quién? Al lado del paciente. ¿En dónde? En el lugar de trabajo académico, con debates, con enigmas, con pequeños o grandes proyectos de investigación, con observación, con experimentación. De manera que el plan de estudios para mí debe ser un guión. Un guión donde tanto el profesor como el alumno o alumna sean capaces de salir airosos como actores de la complejidad del día a día, que puedan improvisar en muchos casos exitosamente. No debe ser una camisa de fuerza, debe ser un guión. Parodiando a Popper, Popper decía que las leyes de una nación deben ser tan bien hechas que un mal oso no haga mucho daño. Y yo diría que nosotros los profesores, que estamos obligados a ajustar el plan de estudios o a reformar el plan de estudios, debemos hacer un plan de estudios tan bien hecho que el profesor que quiera hacer daño no lo logre con su alumno. Con mi esposo hicimos hace muchos años un estudio que se llama Comprensión de los criterios morales que subyacen en la práctica médica. El estudio está publicado. De manera que en ese estudio quisimos caracterizar cómo era que nuestros estudiantes tomaban decisiones. Entre muchas conclusiones, unas de ellas las voy a esbozar mañana, nos llevamos con asombro la heteronomía como un fuerte aliado de nuestros estudiantes de últimos años y egresados en los 5 primeros años.
De manera que nos preguntábamos nosotros al realizar ese estudio, ¿será que hay algo oculto, perversamente oculto, porque todos sabemos que hay algo oculto en el currículum, pero algo oculto de manera perversa, diría yo en términos coloquiales, que esté perjudicando o que esté favoreciendo esta situación en los alumnos? Me sigo preguntando, ¿cómo he de transformar entonces el médico en educador? ¿Pueden todos los médicos ser educadores? Yo les voy a dejar un montón de preguntas en este corto espacio. ¿Cómo educar desde el equilibrio entre profesor y alumno para el beneficio del paciente y el beneficio de la sociedad? ¿Y cómo educar desde las pasiones y emociones con las que el estudiante ingresa a nuestro programa? ¿Cómo no cortar y coartar esto? Todos sabemos que la educación en Colombia está en una profunda crisis. No es que está empezando la crisis, para mí está en una crisis muy profunda. Y nosotros tenemos que superar esa crisis en este momento. Lleva tanto tiempo la crisis como la guerra que hemos vivido. Ese es el tamaño de la crisis en educación y en el mundo, y en Colombia también. De manera que yo pienso que los estudiantes, y no solo en nuestro programa, sino en muchos programas que hemos conocido, aprenden a formarse mucho mejor fuera del campus universitario que dentro del mismo. Y muchas veces, con pena si voy a herir susceptibilidades, lejos del profesor. De manera que el darle mayor peso a la conectividad y a la interactividad no han logrado conectar al estudiante con el paciente. Pienso yo que han logrado es la desconexión, porque le hemos dado un peso inadecuado a la parte tecnológica. Si bien ha facilitado el camino, ha logrado hipertrofiar un modelo tecnológico, y eso confirma mi hipótesis diagnóstica, que estamos formando técnicos en medicina. De esto, con este mismo lenguaje, entonces les digo, ¿cómo formatear a esa presunta persona que se acuesta médico y se levanta docente? ¿Cómo formatearlo? Si ya tiene su título de docente. ¿Cómo educar en serio y no en serie? ¿Cómo atenuar ese modelo cartesiano donde estamos rodeados de médicos morbocéntricos? ¿Por qué la enfermedad es el centro? ¿Será que se requiere entonces visibilizar en el plan de estudios una asignatura que se llame Comunicación en Salud? Sé que unos programas ya la tienen. ¿Será que es necesario visibilizar una asignatura que se llame Razonamiento Clínico? No sé si esté así, pero me pregunto, ¿será necesario para que el profesor y el alumno entiendan que es necesario hacerle fuerza a este razonamiento clínico? Yo pienso que el acto educativo no pueden seguir siendo reducidos a la aplicación de una información científica, que es lo que yo estoy viviendo durante todo este tiempo. Se requiere el proceso de razonamiento clínico. Y es que el razonamiento clínico no se aprende viendo a los demás cómo razonan, no. El razonamiento clínico se aprende con el paciente, conectado con el paciente, en vivo, con médicos y con estudiantes. De otra forma es imposible adquirir un razonamiento clínico. Y si usted no tiene paciente al lado, es imposible conectarse con el paciente. La virtualidad me parece genial, la simulación me parece genial, pero yo creo que es necesario el contacto físico y en vivo y de verdad con el paciente. De esta manera vamos a minimizar múltiples errores médicos de hoy, como consecuencia, entre otras, de la austeridad educativa. Muchos pupilos en un aula, ¿qué hacemos los docentes? Los rociamos sus neuronas de un mar de contenidos, un spray de mucho tema, y es que los mismos estudiantes traen ese lenguaje, profe, es que es mucho tema, es que la educación no es de mucho tema. ¿Nosotros qué hacemos con estos estudiantes? Simplemente con rociarlos de mucho tema, estamos permitiendo que salgan al mercado a prescribir las recomendaciones de moda. Bueno, entonces entre este desangre de la profesión médica y esta necesidad de solidificarla, entre este disuelve y coagula, es necesario la hemostasia educativa. ¿Sí? O sea que a este saber hay que ponerle piel y corazón. Tenemos que educar en serio y no en serie. Tenemos que ponerle paciente. Yo que tengo mi experiencia con mis docentes, con mis estudiantes y además con los docentes en el campo del posgrado, de revivir la clínica conectando el estudiante con el paciente ha sido realmente edificante. Yo decir lo que estoy diciendo hoy en un medio tecnofílico puede ser una herejía educativa,
pero les confieso que hoy, con las palabras que les estoy diciendo, yo me confieso heresiarca hoy. Se necesita entonces el resurgimiento de profesores motivados que modelen y moldeen a ese diamante que reciben en sus manos. Esa persona que está motivada, que quiere modelarse, que quiere moldearse y que además quiere pensar, que quiere generar hipótesis. Es que el médico piensa, la tecnología no. Se necesitan médicos que reaviven la esencia de Hipócrates. Hipócrates decía que es más importante que nosotros conozcamos qué tipo de persona tiene la enfermedad, no qué tipo de enfermedad tiene la persona. Y eso lo hemos olvidado. Afortunadamente yo no soy la única que estoy diciendo esto, hay muchas personas que comparten conmigo este pensamiento, y cuando me encuentro que Feinstein hace un poco más de una década antes de morir escribió esto, es que el médico que teme ser sustituido por una computadora merece ser sustituido por una computadora. Yo no creo que los médicos vayamos a ser reemplazados por la computadora, porque yo veo mucha gente acá pensando parecido a los intereses que les estoy expresando hoy. De manera que no solo Feinstein pensaba eso, no creo que el día de mañana nuestros nietos vayan a ser ingenieros biomédicos y que vaya a dejar de existir la medicina como la hemos vivido nosotros. Pero Eliot también en su poema decía, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en los conocimientos? ¿Dónde están los conocimientos que hemos perdido en la información? De manera que el paciente sigue siendo el mejor libro, el mejor formador. ¿Cómo nos conectamos con el paciente? Teniendo un paciente al lado. Es que no es lo mismo simularlo, no es lo mismo verlo en internet. El paciente nos va a decir muchísimas cosas. De manera que la experiencia que nosotros tenemos conectando a los estudiantes de primeros semestres con semestres intermedios y con semestres avanzados, con residentes de diferentes niveles y con especialistas ha sido muy edificadora. La parte emocional, las vivencias del estudiante, la parte argumentativa, la capacidad de análisis, la capacidad de generar hipótesis se ha incrementado enormemente con exponerlos de manera conjunta al paciente. Esto es lo que he llamado cadena académica, que es algo que también mis compañeros de trabajo me han escuchado desde hace mucho tiempo. La cadena académica, estudiantes pequeños, medianos, más grandecitos, con residentes, con especialistas, formándose todos alrededor de un paciente. Todos alrededor del paciente y con el paciente, porque hay que perder el miedo a hablar en frente del paciente. De manera que la conexión con el paciente debe ser la piedra angular de la formación de nuestros futuros médicos para redignificar nuestra profesión. Muchísimas gracias.